Hola a todos. En primer lugar, quería agradecer al Foro Social la invitación para participar en este seminario sobre la situación de los presos vascos que cumplen condenas por motivación política. Quería saludar también a todas las personas que están presencialmente en Madrid celebrando esta sesión a la que por diversas razones yo no he podido acudir, y quería también saludar a todos aquellos que están siguiendo esta sesión por streaming. También, por último, quería agradecer a las personas que ahora mismo están haciendo posible, desde el punto de vista técnico, esta grabación y que mi intervención se pueda escuchar esta tarde en el Acto de Madrid. Bien, comenzando ya con lo que es mi intervención se va a limitar a resumir un poco las ideas fundamentales que mantengo o que sostengo en el artículo con el que se abre el primer número de Beatokia. Comenzaré diciendo que, en mi opinión, la situación la grave situación de los presos y presas vascos por comisión de delitos de motivación política se debe a una legislación de excepción que agravó la pena de los llamados delitos de terrorismo y que todavía persiste. Es esta legislación de excepción o de emergencia la que hace que las penas sean especialmente largas y que las condiciones de cumplimiento, de progresión de grado, etcétera, etcétera, las condiciones penitenciarias de cumplimiento de las penas, pues sean especialmente gravosas. Ante todo, creo que no hay lugar a dudas para comprender que se trata de delitos de motivación política. En el trabajo hago referencia a que la mayor gravedad de las penas y el más gravoso tratamiento penitenciario se debe fundamentalmente a dos circunstancias. Los llamados delitos de terrorismo se caracterizan, en primer lugar, porque son aquellos que cometen personas que están integradas en organizaciones de carácter terrorista. No solamente en organizaciones criminales, sino en organizaciones criminales de carácter terrorista que, a diferencia de otras organizaciones criminales, se caracterizan por la finalidad de llevar a cabo una serie de delitos con la intención de subvertir el orden constitucional. En el caso de la organización armada ETA militar, ese objetivo era la creación de una Euskal Herria independiente y socialista. La segunda razón del agravamiento es precisamente para los miembros que cometían los delitos en el seno de la organización el asumir también esa finalidad. Por tanto, es la pertenencia a la organización y la finalidad con la que se comete el delito lo que hace que las penas sean más graves y que el régimen de acceso a beneficios penitenciarios, tercer grado, libertad condicional, etcétera, etcétera, sea más gravoso. Por poner un par de ejemplos, mientras que un delito de asesinato, digamos, común, se castiga con una pena en el Código Penal de 15 a 20 años o de 15 a 25 después de la reforma del 2015, tratándose de delitos de terrorismo, la pena es de 20 a 30 años. Tratándose de un delito de secuestro, está castigado con una pena, digamos, en los casos de secuestro común, de 6 a 10 años. La pena, tratándose de un secuestro de carácter terrorista, con esas características que he dicho antes, es una pena de 10 a 15 años. A todo ello hay que sumar las graves penas de inhabilitación que se siguen cumpliendo incluso después de haber llevado a cabo el cumplimiento íntegro de las penas de prisión. Bien, en todas las leyes antiterroristas, llamándolas con este término genérico, la justificación para incorporar todo este régimen punitivo, penal y penitenciario de excepción, ha sido la existencia de una situación de necesidad, dicen estas leyes, es decir, hacer frente a un tipo de delincuencia de motivación política en el que se lesionan no solamente bienes jurídicos de carácter común, como la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, etcétera, sino que además hay otra parte en el contenido injusto. Es decir, las penas se incrementan porque precisamente esos delitos
se cometen con una intencionalidad política y ponen en peligro la estabilidad del orden constitucional. El término que utiliza el código para crear este sistema siempre era el de la finalidad de subvertir el orden constitucional. Bien, una vez que la organización ETA militar desaparece, anuncia el cese de la actividad armada el 20 de octubre del 2011 y posteriormente entrega todos sus arsenales y se disuelve, desaparece la situación de emergencia que podía justificar, si se admite este argumento, que podría justificar esta diferencia de trato. Esta diferencia de trato siempre se ha justificado por la necesidad de hacer frente con instrumentos extraordinarios y de emergencia a la situación creada por el terrorismo, en nuestro país fundamentalmente por el terrorismo de ETA. Una vez que esta situación ha finalizado, desde el punto de vista jurídico-penal no existe ninguna razón que justifique el establecimiento de un régimen penal y penitenciario más grave al no existir en estos momentos la necesidad de hacer frente a este fenómeno. ETA ha desaparecido, por tanto, los dos elementos que justificaban el incremento de las penas, la existencia de una organización y la motivación política ya no existen y, por tanto, ahora mismo lo único que queda es un injusto común. Ni la estabilidad del orden constitucional está en peligro y tampoco existe una organización que pudiera favorecer la comisión de nuevos delitos de terrorismo, es decir, la reincidencia de aquellas personas que pudieran salir o el ingreso en una organización que ya no existe de personas que pudieran continuar con la actividad de ETA militar. Bien, esto obligaría, a mi modo de ver, y este sería el camino para acabar con la situación actual, y aprovecho que en el acto están presentes interlocutores políticos que pueden tener incidencia en los procesos legislativos. Sé que hay entre los asistentes diputados y algún senador que podían empezar a mover este tipo de cuestiones, aunque bueno, la situación actual pues, no es muy gratificante, pero creo que la vía pasaría por la derogación de toda esta legislación penal de emergencia que afecta a los presos y presas vascas por delitos de motivación política, como son fundamentalmente las graves medidas que se tomaron en la ley 7/2003 de cumplimiento íntegro de las penas y que todavía continúa en vigor. Son estas disposiciones que luego fueron agravadas también por la reforma del año 2015, las que impiden el acceso al tercer grado, las que impiden la progresión de grado, las que impiden la aplicación de la situación de libertad condicional, las que alargan las penas en virtud del artículo 78 del Código Penal, permitiendo cumplimientos íntegros y además sin progresar de grado, etcétera, etcétera. Para ir acabando mi intervención, diría que esta modificación legislativa consistente en la derogación de toda esta legislación de emergencia y que daba la situación de los presos y presas en este momento, se podría fundamentar en los siguientes argumentos. En primer lugar, el injusto llamado de terrorismo contempla penas, está integrado por la lesión de bienes jurídicos comunes, la vida en el caso del asesinato, la libertad en el caso de un secuestro, por ejemplo, penas que son de 10 a 15 años o de 15 a 20 años en los delitos de homicidio y asesinato común, a lo que se agrega un mayor contenido de injusto derivado de la pertenencia o la existencia de una organización, en este caso armada, y de una motivación de tipo político. Es decir, es esta segunda parte del injusto, el poner en peligro el orden constitucional y la existencia de una organización que proporciona los medios para llevar a cabo la actividad armada consistente en la comisión de delitos para
conseguir ese objetivo político, lo que explica el incremento de penas. El incremento de penas y el régimen penitenciario también más gravoso. Desaparecida la organización, desaparece también el peligro para el bien jurídico de carácter político y, por tanto, han desaparecido las dos razones que justifican ese mayor incremento de pena. La pena debería ahora cubrir solamente la lesión de los bienes jurídicos de carácter común, vida, libertad, etcétera, etcétera, que en su momento se cometieron. Pero la derogación de esta parte del injusto, la derogación de los delitos de terrorismo, supondría aplicar retroactivamente esta modificación y, por tanto, acortar enormemente las penas. Esa sería una primera medida. En segundo lugar, creo que también se justificaría estas modificaciones por la desaparición de razones de prevención especial. Si de todos es sabido que uno de los fines de la pena es lograr la prevención especial, que consiste en evitar la reincidencia, es decir, el que se vuelvan a cometer delitos por parte de aquellas personas que están cumpliendo penas cuando alcancen la libertad. Bien, las razones de prevención especial no solamente es un fin de la pena, sino que también informan la progresión de los grados. La progresión de los grados y además la labor que ha hecho Beatoki aquí con el observatorio y con las conclusiones que ha llegado, podemos ver en las resoluciones judiciales que deniegan esas progresiones de grados que un argumento recurrente en todos ellos son razones de prevención especial, es decir, el alto riesgo de reincidencia. Bien, en mi opinión, el riesgo de reincidencia ha desaparecido totalmente. Es decir, los delitos cometidos en el seno de una organización armada como era ETA o de cualquier otra organización, como lo fue el IRA en su momento, etcétera, etcétera, el peligro de la comisión de los delitos existe en que es esa organización la que proporciona la infraestructura de todo tipo, las armas, el arsenal, etcétera, etcétera, y la incorporación de nuevos miembros que están dispuestos a seguir con esa actividad, y es lo que representa un peligro de futura comisión de los delitos. Desaparecida la organización ETA militar y entregados todos sus arsenales, me parece que ha desaparecido por completo las razones de prevención especial que pueden justificar, sobre todo en este caso, el régimen de cumplimiento y la progresión de los grados que pertenecerían a cualquier otro preso de carácter común. Si los presos de carácter común están sometidos al régimen penitenciario en el que rigen las reglas generales de progresión de grado, también en el caso de los presos y presas de motivación política de Euskal Herria, creo que las razones de prevención especial han desaparecido al haber desaparecido ETA, falta la infraestructura necesaria para llevar a cabo esos delitos y, por tanto, como pone de relieve la experiencia desde el año 2011, desde el 20 de octubre de 2011, las personas, las presas y presos vascos de motivación política que han recuperado la libertad después de haber cumplido íntegramente sus penas de prisión, no han vuelto a cometer delitos precisamente por la desaparición, primero por el cese de la actividad armada y luego por la disolución y entrega de los arsenales. Por tanto, a mi modo de ver, no existe ya ningún motivo de prevención especial que impida el progreso de grado y la asimilación de las presas y presos vascos por delitos de motivación política al resto de los presos en situaciones de igualdad. Otra cosa sería, como también concluyo en el trabajo que publica el primer número del Observatorio Beatokia, otra cosa sería vulnerar el principio de igualdad. En una situación de igualdad, de situación penitenciaria, entre presos que tienen las mismas, están en una misma situación respecto a razones de prevención especial, el tratamiento debería ser igual para todos. Bien, acabo ya mi intervención. Agradecer vuestra atención. Reitero una vez más mi pesar por no haber podido acudir presencialmente a la sesión. Y esta tarde, según he hablado con Xavier, el técnico que está llevando toda esta sesión, pues me conectaré por streaming y veremos si a través de este medio, del streaming,
pues es posible a distancia que me formuléis preguntas o algunas dudas que en la medida de lo posible, si los medios técnicos lo permiten, lo intentaré con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias y nada más por mi parte.